Bueno, vamos con la clase 8. Hoy vamos a cambiar el tema. Fíjense que la semana pasada hablamos de la ley de Faraday y hoy vamos a introducir una nueva ley. Algo no anda bien, o sea que evidentemente algo va a fallar. Fíjense que el dibujo, vamos a describirlo un poco para que se entienda qué es esto. Acá lo que se ve es un cable al que viene una corriente que llega, y estas placas son las placas de un capacitor que, como está llegando corriente, se están acumulando cargas positivas en esta placa y obviamente se están acumulando cargas negativas porque en realidad lo que estamos haciendo es sacando cargas positivas de la segunda placa y poniéndoselas a la primera. Recuerden que eso era el efecto, uno metía un capacitor en contacto con una fuente, y la fuente lo que hacía era, si pensaban en que la corriente era un movimiento de cargas positivas, era sacar cargas positivas de una de las placas y se las llevaban hacia la terminal positivo, y así hacia la fuente particular. Entonces lo que está representando acá es mirar nada más que el interior de un capacitor. Y es un capacitor plano, nada más que para que cualquier cuenta que hagamos se nos haga fácil. Lo que tenemos acá en negro, que tienen bien dibujado el diferencial de L, es una curva cerrada que es con la que vamos a aplicar la ley de Ampère. Obviamente uno dice por defecto que el área que encierra la curva es el área que está acá marcadita en rojo y que llamamos S1. O sea, la plana, el área más chica que pueda encerrar esa curva, digamos. Pero nadie nos dice que tenga que ser esa. Esa curva puede estar limitando también otras superficies, como puede ser la superficie gris que va para atrás y que se mete dentro del capacitor. Esa superficie la llamamos S2. O sea que la ley de Ampère no nos dice que tengamos que elegir esta, la que está plana con la curva. Nos dice que la curva limita a una superficie, y evidentemente esta curva está limitando a una superficie. Y bueno, lo que les queda acá es este dibujo. Lo que me faltó describir es, acá está indicadas las cargas positivas y negativas de las placas del capacitor, y las flechas rosaditas son el campo eléctrico, que recuerden que los capacitores planos era uniforme, por eso está dibujado así, todo parejito. Entonces tenemos dos superficies limitadas por la misma curva. Vamos a llamar a esta nuestra curva amperiana y vamos a aplicar la ley de Ampère a la primera superficie, a la que hicimos toda la vida, o sea, la que estuvimos haciendo en todas las prácticas, a la S1. Sobre la S1 dicen, bueno, no tengo problema, porque yo estoy viendo al cable atravesando la S1, ese cable lleva una corriente I, entonces listo, es mu 0 por I y se acabó. Pero después vamos a la segunda superficie, y cuando decimos la segunda superficie decimos, bueno, la curva del lado izquierdo es la misma, o sea que la integral esta me va a dar lo mismo que cuando estaba eligiendo la curvita roja que está acá adentro, la que marqué como S1, pero a esta otra superficie, la que elegí tipo cáscara de huevo, no la está atravesando ninguna corriente, porque no hay corrientes dentro de los capacitores. Entonces me tiene que dar 0. Y bueno, ¿cómo puede ser? La ley de Ampère me está dependiendo su validez de qué superficie limita la curva. Y eso la ley de Ampère no me dice, que tiene que ser una superficie plana. Algo está pasando acá, y probablemente si eligiéramos esto mismo sin incluir al capacitor no tendríamos ningún problema, ¿no es cierto, Flavia? Si la eligiéramos un poquito más acá y la cáscara de Claro, huevo, no había ningún problema. El problema es que la metamos dentro del capacitor, que esa cáscara de huevo, que es una superficie válida para elegir en base a la ley de Ampère, esa cáscara de huevo no está siendo atravesada por una corriente, pero el lado izquierdo de la ley de Ampère me tiene que dar lo mismo, porque entonces eso iba bueno, a decir, claro. La ¿qué hago? circulación nos está dando diferente valor dependiendo del área que estamos eligiendo. Y eso suena muy mal, digamos. Claro, Eso no aparte, tendría que pasar. fíjense que el lado derecho nos da diferente valor, y el lado izquierdo, si nos tenemos que poner, estamos hablando de la circulación del campo en esta curva negrita que tenemos acá. Entonces, en principio no, o sea, sería el campo que tenemos sobre esta curva el que tenemos que tener en cuenta. Entonces va a decir, pero entonces, ¿cómo es esto? Si yo hago la cuenta, si conozco el campo en esta región, que de hecho como es un alambre lo sabemos, y hago la cuenta del lado izquierdo, todo bien. Cuando voy al lado derecho de la ley de Ampère me encuentro que la corriente encerrada en un caso es sí y en el otro caso es 0. Entonces algo está pasando que no estamos teniendo en cuenta, algo de este fenómeno físico está apareciendo que no estamos teniendo en cuenta. Entonces, ¿qué pasó? Vino Maxwell y se plantó y dijo, bueno, ¿qué está pasando? Yo me imagino, ¿no?, que lo pensó así, ¿no? No es que sepa las palabras
hizo Maxwell cuando estaba pensando, pero a partir de lo que formuló me imagino que el pensamiento habrá sido esta línea de razonamiento. Miro dentro del capacitor y digo, ¿qué está pasando dentro del capacitor? Dentro del capacitor, ¿cómo? Está en un régimen transitorio, porque recuerdan, mientras está circulando corriente, el capacitor se está cargando, eso es lo que conocimos como régimen transitorio, y mientras el capacitor se está cargando, el campo eléctrico que estoy dibujando acá tiene que ir creciendo. Cada nueva carga positiva que ponemos acá y negativa acá, el campo es un poquito más grande. Entonces, lo que decís, bueno, entonces a medida que se carga, el capacitor va aumentando su campo eléctrico en su interior. Entonces, hay un fenómeno dinámico ahí adentro, y recordando a la ley de Faraday, que la vimos la semana pasada, de que un campo magnético variable en el tiempo era capaz de generarnos un campo eléctrico, porque nos generaba una FEM, y una FEM no es otra cosa que una diferencia de potencial que está relacionada con un campo que se genera cuando variamos el campo magnético en forma temporal, ¿no? Cuando varía en el tiempo un campo magnético en una dada región del espacio, en esa región del espacio se produce una FEM, y si uno tuviera un circuito, ahí se abría una corriente, aunque no viéramos ninguna batería, nada conectado. O sea, y lo vimos, metíamos y sacábamos imanes, hacíamos distintas cosas, y lográbamos producir una FEM, aunque a la espirita que estábamos poniendo de prueba, no le habíamos puesto ninguna batería ni nada conectado. Bueno, entonces, bueno, si pasa eso con el campo magnético y el campo eléctrico, ¿por qué no será al revés? ¿No podrá ser también que una variación temporal del campo eléctrico, qué es lo que está pasando, porque lo estoy viendo dentro de las placas del capacitor, sea capaz de generar un campo magnético? O sea, ¿no será que acá, a este lado, yo le tendría que poner algo que esté directamente relacionado con la variación del campo eléctrico? Esa fue la idea. Entonces, ¿qué hizo? Definió algo que llamó corriente de desplazamiento. ¿Qué es la corriente de desplazamiento? Bueno, es justamente eso. Acá tienen lo que se define como la densidad de corriente de desplazamiento, JD, que es epsilon, que es la permitividad del material que tienen acá adentro. Eso, sí. Nadie dijo que tuviera que ser el vacío, pues si es el vacío es epsilon 0, y si no es el vacío es epsilon. O sea, no hay ningún problema con eso. Es epsilon por la derivada temporal del campo eléctrico. Él definió una J de desplazamiento, una densidad de corriente de desplazamiento, es decir, en cada punto de acá adentro hay un vector que se llama densidad de corriente de desplazamiento, que su valor es epsilon, que es la permitividad del material que tienen entre las placas del capacitor por la derivada temporal del campo eléctrico. Y si eso lo conozco, obviamente es un vector, ¿no? Porque la derivada temporal también de un vector nos va a dar un vector. Este vector J de desplazamiento, si yo lo trato como una corriente y calculo su flujo a través de alguna superficie, que en particular podría ser esta, voy a tener un valor diferente de 0. Entonces esta definición podría empezar a solucionarme el problema, porque si yo veo la existencia de esta corriente de desplazamiento, que es un efecto, o sea, no hay una carga moviéndose acá, esto es importante que lo entiendan, no hay, que yo la llame corriente, no está diciendo que hay cargas moviéndose, pues se llama corriente de desplazamiento porque es una derivada temporal del campo eléctrico. Y se llama de desplazamiento porque mantenemos el nombre que usamos en física, que nosotros en estas cosas, en dieléctricos, yo les conté que en los libros que usamos nosotros aparecen otros campos más que llamamos campos auxiliares, y uno de esos es el de desplazamiento. Por eso tiene ese nombre. Pero la cuestión es que la idea de Maxwell fue solucionar el problema pensando en una especie de corriente que está relacionada con una variación temporal del campo eléctrico. Entonces, con esa idea de Maxwell, la ecuación de Ampère se pasó a llamar ecuación de Ampère-Maxwell, y además de la corriente de conducción, aparece la corriente de desplazamiento. Quiero ponerle I acá porque en las integrales está como una I, ¿viste? Esta ley, sí, capacitor de alcanzar el estado estacionario, quiere decir cargada completamente, la de arriba nos daría 0 porque obviamente no hay más corriente en este lado, porque el capacitor está completamente cargado. Y la de abajo nos daría 0 porque si está completamente cargado dejó de variar el campo eléctrico. Entonces, la ecuación evidentemente está mostrando que esta idea está bien. Entonces, también hay una cosa que por ahí es interesante, porque uno cuando mira esta ley dice, eso quiere decir que todas las cuentas que estuve haciendo
¿no es cierto? Cuando calculaba el campo magnético y mientras, no sé, no me preocupé si había una variación temporal del campo eléctrico y la corriente de desplazamiento. O podemos decir, uy, Dios, porque al fin y al cabo, sí, acá hay una corriente, qué sé yo, ¿viste? Esta corriente sabemos de cuando les conté transitorio, que varía con el tiempo, ¿no? Porque el capacitor se está cargando, entonces a medida que el capacitor se carga, va generando una especie de diferencia de potencial opuesta a la de la fuente, y la corriente que va circulando en el circuito se va achicando. Si hubieran podido hacer la parte experimental, o aquellos que le hicieron, ven que la carga o descarga del capacitor es una corriente variable en el tiempo que siempre va a cero. Entonces dicen, entonces yo tendría que meter este término también, por ejemplo, en el conductor. Y nos hacemos un lío, porque como hacemos esta cuenta, ¿no es cierto, Flavia? Claro, tal Empezamos cual. a asustar. Pero gracias a Dios hay una cosa por la que no nos había molestado antes, en general en los circuitos, cuando estamos en la parte de los cables, no nos preocupamos demasiado por las variaciones temporales del campo eléctrico, porque el efecto de eso no es tan grande como la corriente de conducción. Entonces, bueno, en principio no habría problema, puedo seguir calculando con amper cuando estoy alrededor de los cables, porque de hecho, si uno saca la cuenta es 10 a la menos 20 o más de diferencia, más chica la corriente, o más, me parece que sacar la cuenta bien, depende también del material que estemos usando, pero es 10 a la menos 20 o más chica la corriente de desplazamiento que la corriente de conducción. Entonces, ¿qué sentido tiene, no? Que algo que es 10 a la menos 20 más chica, ni la calculadora ni entra, ni se nos No, no, ni te aparece. afecta, Hay no, que ni te preocupar. cambia nada. Entonces, mientras estemos dentro de los conductores, mientras andemos por estos cables y calculando en general los cables, nos podemos quedar muy bien con la ley de Ampere y no va a haber ningún problema. El tema es cuando nos metemos en una situación donde el efecto de la corriente de desplazamiento, como en este caso, es el único, ¿no? En este caso sería el único efecto a considerar. Entonces ahí sí se hace importante. Bueno, Claro. sigan, veamos, porque esto es como que este planteo de qué le pasa dentro de un capacitor, que es medio un planteo histórico, ¿no? Porque también se puede plantear con muchas ecuaciones que la ecuación de Ampère viola la conservación de la carga, o sea que si no le ponemos el otro término no se conserva la carga, que es algo que es un principio fundamental, ¿no? No sé, la carga se conserva. Entonces, eso es con un poco más de cuentas. Por lo pronto nosotros nos quedamos para contar esta historia, que hay una inconsistencia en la ley de Ampère cuando intentamos describir lo que pasa dentro de un capacitor cuando se está cargando. Entonces se salva agregando la corriente de desplazamiento. Pero vamos a seguir un poquito más. Ahí volvemos a tener el diferencial de L. Estamos mirando desde este lado, ¿no? Las cosas. O sea, el diferencial de L está apuntando para allá, para el lado, para el capacitor. Entonces vamos a aplicar la ley de Ampère-Maxwell al capacitor. En S1 ni me pongo a describirlo, es lo mismo de siempre, ¿no? De Es vuelta. lo de recién, es la superficie plana. Claro, es lo mismo, no vale la pena detallar más, pero vamos por S2. S2, sí, S2 se recuerdan que es la superficie de la cáscara de huevo. S2 tiene del otro lado de la ley de Ampère mu0 por I desplazamiento. Entonces vamos a escribirle aquí S2 para que se sepa de vuelta. Vamos por ley de desplazamiento, esta era la definición. ¿Se acuerdan lo que está adentro? Epsilon por la derivada de respecto de t es la J de desplazamiento, escalar el diferencial de área, nos da la corriente de desplazamiento que estaría atravesando el área, en este caso la cáscara de huevo. Entonces, nos acordamos cómo era el campo adentro de un capacitor. Esto ya a esta altura todos lo deberíamos saber, que vale la densidad superficial de carga de las placas del capacitor dividido otra vez, La permitividad permitividad del medio. del medio. Entonces lo ponemos. La permitividad del medio obviamente es algo propio del medio, no depende del tiempo, así que sale de la derivada y se simplifica con esta E, y nos queda la derivada de la carga respecto del tiempo. Entonces nos quedaría la integral de la derivada de la carga respecto del tiempo, y acá por el diferencial de área. Y acá hay un paso entre este y este que también hay que detallarlo. Si estuviera Toffee nos retaría, porque fíjense que cuando paso de acá a acá, está bien, reemplacé el campo, pero saqué los vectores, ya no puse vectores.
Y no Claro, pudimos. resolviste el producto escalar, sería de alguna Claro, manera. antes de llegar de acá a acá, resolví el producto escalar cuando reemplacé el campo, porque ¿cómo era el campo? Era el módulo, la densidad superficial de carga en las placas del capacitor sobre la permitividad en la dirección que es perpendicular, y si suponemos que esta en la misma dirección en la que podríamos pensar, si esta superficie no la hacemos tan curvada, la misma dirección en la que estaría el diferencial de área, si la hacemos un poquito más planita. Acá está exagerada la curvatura. O sea, le digo que hacerla un poco más planita para no empezar a poner un ángulo innecesario y complicarnos con cuentas que no necesitamos hacer. Si la hacemos un poquito menos curvada, podemos suponer que el diferencial de área es paralelo al campo, entonces este producto escalar se convierte en un producto de los módulos. Y una vez que hice esa suposición y hice el producto de los módulos, saco el épsilon y lo simplifico, entonces la derivada de la carga respecto del tiempo, así que no depende de la integral, y me queda el diferencial de área. La integral del diferencial de área, que nos daría el área de la superficie que estamos viendo para atravesar. Metemos el área dentro de la derivada de sigma respecto de t, eso no cambia nada porque es una constante, así que lo podemos meter dentro de la derivada, y sigma por A es la carga en las placas del capacitor, entonces nos queda, esta sigma por A es la Q que tiene la placa del capacitor, entonces esto es de Q a de T que nos da la corriente, y que venía. Entonces lo que vemos es básicamente que la corriente de desplazamiento, si tomamos todo el área que está encerrada por el capacitor, imaginen ser un poquito más plana, no conseguí un dibujo con un poquito más plana, siempre es súper exagerada esta vez. No, no, siempre son como estos bonetes, parecen también, ¿no? Como Claro, media naranja, una cosa así, pero si se la imaginan un poquito más plana, pueden no complicarse tanto con la cuenta. Claro. Pero la cuestión es que la corriente de conducción, cuando entramos al capacitor, obviamente la corriente no logra entrar, las cargas no atraviesan al capacitor, pues si no estaría roto, pero sí tenemos una corriente que llamamos de desplazamiento que tiene el mismo valor. Lo que sí hoy cuando Marisa dijo la derivada de sigma, digamos, ¿no? De la densidad superficial de carga respecto de t, bueno, ¿quién era? Por ahí de entrada no salía, pero recuerden que eso iba a estar asociado a la carga, ¿no? Porque en definitiva sigma era densidad de carga. Entonces ahí uno teniendo idea de bien quién era sigma, bueno, más o menos puede anticipar que eso iba a estar asociado a una variación en cuanto a la cantidad de carga con respecto al tiempo, ¿no? En este caso que consideramos encima esto, que el capacitor ya está armado, ¿no? No es que cambiamos el área ni nada, ¿no? O sea, no estamos ampliando ni contrayendo al capacitor, simplemente lo que está variando ahí era la cantidad de carga que estaba siendo depositada. Bueno, con esto ya, esta explicación de acá es nada más que para decir, bueno, acabamos con ese término que agregó Ampère, que agregó Maxwell a la ley de Ampère, acabamos de salvar la inconsistencia. Coinciden, o sea, lo que estamos diciendo ahora es que coinciden, ¿no? Sobre las dos superficies, coincide la circulación del campo magnético, que era algo que esperábamos que sucediera, ¿no? Claro, porque de hecho, calculándola del otro lado, el lado de la integral nos iba a dar lo mismo, digamos, porque ahí no cambiaba nada, ahí no estaba, Claro. el lado de la integral es mirar la curva negra, que es la misma para las dos superficies, el campo que está alrededor sobre la superficie, sobre la curva negra, o sea que no nos iba a dar distinto el lado izquierdo de la ley de Ampère. El tema es que nos daba distinto el lado derecho, entonces la ley de Ampère ya no era válida cuando teníamos condiciones como esta, un transitorio, una variación temporal del campo eléctrico. Entonces, con esto que acabamos de hacer, acabamos de completar a las ecuaciones de Maxwell, tenemos las dos leyes de Gauss, la ley de Faraday y la ley de Ampère-Maxwell. Entonces ustedes me dicen, ¿por qué se llaman ecuaciones de Maxwell si al final de cabo las otras dos eran las leyes de Gauss? Una la sacó Faraday y la mitad de la ecuación de Ampère-Maxwell, de la ley de Ampère-Maxwell, la sacó Ampère, ¿no? No, Flavia, y vino Maxwell, agregó un término, Tal cual. todas las ecuaciones, y todos diciendo, wow, las ecuaciones de Maxwell. Pero bueno, es porque lo que él agregó dio el punto de partida para unir definitivamente las teorías de la electricidad y el magnetismo, que hasta ese momento eran como separadas, o sea, empezaron a haber indicios ya cuando vimos la experiencia Webb, o sea, la idea de que las corrientes generaban campos magnéticos, ya estaban empezando a dar una idea de que la electricidad y el magnetismo
no eran cosas separadas y que podías conseguir magnetismo no solo con un imán, sino también con corrientes. Y la siguiente es la ley de Faraday, que nos dice, bueno, si varío el campo magnético, yo podría llegar a conseguir una FEM, y una FEM está directamente relacionada con la integral de circulación del campo eléctrico. Esa circulación del campo eléctrico, que en las primeras clases dijimos que era igual a cero, que el campo eléctrico era conservativo, cuando fuimos a ver la ley de Ampère, perdón, la ley de Faraday la semana pasada, nos dimos cuenta que no, que ya cuando estamos en condiciones donde el campo magnético está variando en el tiempo, el flujo magnético está variando en el tiempo, nos encontramos con que esa integral de circulación ya no es cero, salimos, el campo eléctrico dejó de ser conservativo, ya esa integral no daba cero, y nos dio una relación entre la electricidad y el magnetismo nuevamente. Y bueno, y ahora hay una relación que es como el inverso de la ley de Faraday, en agregar este término de I de desplazamiento, y decir que variaciones temporales de un campo eléctrico son capaces de generar un campo magnético. Después de estas ecuaciones se empezó a hablar de el campo electromagnético y no del campo eléctrico y el campo magnético. Empezamos a verlo como un todo. Y las fuentes del campo eléctrico están dadas por la ley de Gauss, que nos dice que las cargas son los monopolos eléctricos, o sea, las cargas eléctricas son las fuentes del campo eléctrico, pero también lo son las variaciones temporales del campo magnético, porque nos dice la ley de Faraday. Y después la ley de Gauss para el campo magnético nos dice que no hay monopolos magnéticos, dice que no podemos separar los nortes de los sur. En el caso de las cargas eléctricas sí podemos separar cargas positivas de negativas, entonces no hay monopolos para tener fuentes por ese lado, pero sí el campo magnético puede tener como fuente las corrientes, o verdaderas, las de conducción, las cargas en movimiento, o las variaciones temporales del campo eléctrico. Vamos a trabajar ahora con estas ecuaciones de Maxwell para ver que Maxwell aportó mucho más que un término. No solo cerró a las teorías de electricidad y magnetismo, terminó de decir, mirá, están relacionadas, no podemos hablar del campo eléctrico y el magnético, sino del electromagnético. Fíjense en un detalle, o sea, uno con estas ecuaciones, obviamente, vamos para atrás a ver si me deja, con estas ecuaciones, obviamente uno puede volver para atrás, porque si uno dice estoy en condiciones estacionarias o electroestáticas, ¿qué pasa? En estacionarias no pueden variar temporalmente los campos, entonces se va este término de la ley de Ampère, Maxwell, y volvemos a la ley de Ampère, que era la que estuvimos trabajando en las últimas clases. En la ley de Faraday, decimos, bueno, no puede haber variaciones del campo magnético, se va este término de la ley de Faraday y nos queda la integral de circulación igual a cero, podemos definir el potencial y todo. Y si hablamos de en condiciones electroestáticas, se nos va, además de las derivadas temporales de los campos, las corrientes de conducción, J, la densidad de corriente, la carga que pasa, cuando miran un cable, se paran de frente y miran cada punto, ven una cierta cantidad de carga que pasa por unidad de tiempo, eso es J. Ese J nos da cero porque en condiciones electroestáticas las cargas no se mueven. Entonces, esta integral me da cero, pero como esta integral también me da cero, nos dice, bueno, campo magnético no hay, ¿no? Porque ni diverge ni rota, nos quedan muchas opciones. Tiene que ser de igual a cero. Recuerden que esto significaba que las líneas de campo divergían de puntos. Campo magnético no puede divergir de puntos, sino circular, porque no tiene monopolos. El campo eléctrico sí puede diverger desde las cargas, porque sí podemos tener cargas positivas solas o cargas negativas solas. Pero cuando vamos a la parte esta de la ley de Ampère, habla también de circulación del campo magnético, o sea, el campo magnético puede circular. Y el tema es que si hacemos que la circulación es cero, estamos diciendo que el campo magnético ni circula ni diverge, entonces es cero. Digamos, no llega a la conclusión de que, bueno, estamos en una condición en que el campo magnético no lo tenemos. Bueno, el tema es que Maxwell aportó mucho más que eso, porque integró también otra teoría que venía separada, que era la teoría de la luz. O sea, la luz hasta momentos antes era una teoría por separado, que se trataba como medio de corpúsculo, había un poco de gente peleando que podía ser una onda, pero siempre se mantenía la teoría de Newton como que se propagaban como rayos, o sea, como que cada rayo era como se lo imaginaban como partículas de luz, ¿no? Moviéndose. Entonces, Claro. es como que la teoría de la luz era una cosa completamente separada. Bien, así como miraban medio la teoría del electromagnetismo, estaban empezando a dudar si estaba separado, y Maxwell la terminó de cerrar, pero la de la luz era otra cosa, era otro tema.
Acá lo que te dice es Maxwell demostró que a partir de estas ecuaciones se llega a ecuaciones de onda para los campos eléctricos y magnéticos, cuyas soluciones dependen del medio en el que se propagan estas ondas y de la presencia de fuentes, que son corrientes o cargas. Por eso debemos escribirlas en forma diferencial usando los teoremas de la divergencia y Stokes. Es decir, el aporte de Maxwell subsiguiente fue darse cuenta que a partir de las ecuaciones de Maxwell se podían llegar a ecuaciones de onda, o sea que el campo eléctrico y el campo magnético se comportaban como ondas, obviamente dependiendo de cómo fueran las fuentes, o sea, de las cargas y las corrientes, y obviamente dependiendo del medio en el que estaba ocurriendo el proceso. Pero para llegar a las ecuaciones de onda hay que hacer un poquito de cuentas. Esto es una cuenta que yo se las cuento para que vean que no es mágico, que la cuenta ustedes, habiendo hecho análisis 2, debería salirles, bien, por eso la hago, pero nosotros nos tenemos que quedar con las conclusiones sobre todo de esto. Entonces, nosotros ustedes, en análisis 2, tienen que haber visto el teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia dice que la integral de flujo a través de una superficie cerrada de un campo vectorial cualquiera es igual a la integral de la divergencia de ese campo vectorial a través del volumen que es cerrado por la superficie. Es decir, yo tengo una esfera, la superficie cerrada es la superficie de la esfera. Si yo quiero ver el flujo de por ejemplo, el campo eléctrico a través de esa esfera, y bueno, también puedo ver la integral de volumen de la divergencia. Yo puedo calcular la divergencia dentro de ese volumen del campo eléctrico e integrarlo en el volumen encerrado por la esferita que estoy considerando, y me da lo mismo. Eso nos estaría diciendo, pensándolo en el campo eléctrico. Pero con esa lógica vamos a la ley de Gauss, y la ley de Gauss nos dice que la integral de flujo del campo eléctrico nos tendría que dar la carga sobre epsilon cero. Si yo utilizo el teorema de la divergencia, esta integral de flujo lo convierto en una integral en un volumen de la divergencia. Fíjense en algo importante, porque sé que tienen un lío bárbaro con los vectores, es que acá tenemos un vector que es el campo eléctrico, pero la divergencia de un vector no es un vector, es un escalar. Recuérdenlo de análisis 2, la divergencia es un producto escalar entre el operador nabla, que son las derivadas parciales, respecto al sistema de coordenadas. Por ejemplo, en cartesiana sería la derivada respecto de x, de y, de z, escalar las componentes del campo, que serían x, y, z. Entonces nos queda, cuando hacen el producto escalar, la derivada de la componente de x respecto de x, más la derivada de y respecto de y, más la derivada de z respecto de z. Que es la otra forma de calcular el producto escalar. Nosotros vinimos jugando todo este tiempo con el módulo de uno, el módulo del otro, el coseno del ángulo comprendido, pero otra forma es sumar los productos de las componentes, ¿no? Componente X con X, componente Y con Y, y así. Claro, y acá el operador nabla, uno lo mira más o menos, para hacer esta cuenta lo mira como si fuera la componente de un vector. No es eso realmente, es un operador, o sea, pero lo pueden imaginar así y ver que se hace el producto escalar entre las derivadas respecto del sistema de coordenadas y las componentes correspondientes, ¿va? Respecto de x con x. El operador nabla en otros sistemas de coordenadas, como son cilíndricas o esféricas, tiene una expresión más compleja, o sea que si se les tocara en algún momento hacer la cuenta, creo que se los dije ya hace muchas clases, si no la recuerdan de análisis 2, vayan a buscarla, porque están en todos los libros, se googlea todos, esa expresión está. Y tiene que ver con que los vectores en cartesiana, uno los fija en el espacio y no se mueven, pero los vectores en las otras coordenadas, recuerdan que, por ejemplo, en esféricas, el vector eje se está moviendo, ¿no? La dirección radial no es fija, la dirección tangencial tampoco es fija, la dirección azimutal tampoco, entonces es como que tenemos que, se hace más compleja toda la expresión. Entonces, este operador nabla, es el caso más sencillo, es en cartesiana, y es el que vamos a utilizar acá. Pero no porque sea más sencillo, sino por el tipo de ondas que vamos a estudiar nosotros. Bueno, la cuestión es que después de toda esta perolata, uno aplicó esta idea, llamó a este B, lo llamó E, entonces miró, dijo, bueno, entonces si acá pongo un E, acá pongo un E, entonces esta integral es en realidad esta también. Entonces, la divergencia me da un escalar y la integro en un volumen. Y eso tiene que ser la carga encerrada sobre éxima. Pero la carga encerrada la puedo escribir, acá estoy escribiendo este lado, como que, como la densidad volumétrica de carga por el diferencial de volumen, integrar la carga, la densidad volumétrica en el volumen en el que está la carga. Entonces, esto está reemplazando, esto de acá reemplaza este lado, y esto de acá. Entonces los igualo estos dos. Pero cuando igualo esta integral con esta integral, me doy cuenta que estoy integrando en el mismo volumen.
porque acá yo tenía una superficie que limitaba un volumen en la que igual yo integraba la divergencia. Pero cuando hacíamos las cuentas con Gauss, la superficie que elegíamos como gaussiana era donde teníamos que sumar la carga que había dentro. Así que estos diferenciales de volumen están escritos iguales porque estamos integrando en el mismo volumen. Entonces, si eso es así, y tenemos la igualdad entre esta integral y la última, entonces lo que tiene que ser igual son los integrandos. Y esta es la forma diferencial de la ley de Gauss. Lo bueno es que con la otra ley de Gauss no hay problema porque da de 1 a 0, así que la divergencia del campo B da a 0. Que medio lo vinimos diciendo, ¿no? No diverge, ahora está explícitamente a través de la divergencia. Con la ley que sigue las de Ampère, Maxwell y Faraday, tenemos que usar el teorema de Stokes porque aparecen integrales de circulación. Las integrales de circulación, de vuelta, esta es la parte que venimos jugando desde hace varias clases, que pensamos en una curva y miramos cómo el campo circula en esa curva cerrada. Bueno, cuando lo hacemos en una curva cerrada, esta integral de circulación para un campo vectorial que llamamos B, podría ser B minúscula, se puede escribir como una integral del rotor de ese campo vectorial. Entonces, a esta integral de circulación se convierte en una integral del rotor en una superficie, o sea, al flujo del rotor, en realidad estamos diciendo. Y de vuelta, la curva limita un área, así que esta área es la limitada por la curva. Pero del otro lado, cuando vamos a aplicar, por ejemplo, la ley de Faraday, decimos, bueno, recordemos, FEM. La FEM es la integral de circulación del campo eléctrico. Bien, nosotros estuvimos trabajando sin mirar demasiado este pedacito. Decíamos, la FEM era igual a menos la derivada temporal del flujo magnético. Esta integral yo se las mostré cuando les definí la ley de Faraday y dije después la vamos a usar un poquito para poder llegar a la parte de ondas. Pero bueno, ahora en lugar de llamarla FEM, la escribo con todas las letras, digamos, la escribo con la definición matemática de la FEM. Bueno, y esa integral de la FEM, según Faraday, era menos la derivada temporal, acá está escrito el flujo del campo magnético, ahora en una superficie abierta. Eso también lo habíamos hablado en la clase pasada. Sigamos un poquito más, usamos el teorema de Stokes que tenemos arriba, y vemos que la parte que está acá, la integral de circulación del campo eléctrico, mirando el teorema de Stokes, si reemplazo una E acá, o sea que esta integral de circulación no es más que la integral del rotor del campo eléctrico a través del el flujo, a través del área que estaba encerrando la curva. Pero obviamente ahora es un área abierta, ¿no? Porque es un área que está limitada por la curva. Entonces, esta de acá se convirtió en esto usando el teorema de Stokes. El otro lado, menos derivada, lo único que hice es suponer que no hay una variación de área. O sea que en realidad el área en el que estoy haciendo esa curva que estoy tomando es una curva que la tomo en el espacio y no la estoy cambiando, porque cuando hicimos cuentas, y tal vez ustedes no las hayan hecho mucho, pero cuando vuelvan a hacer las cuentas de Faraday, van a ver que uno puede jugar, ¿no? Cambia la dirección del campo, cambia la intensidad del campo, o cambia el área en el que estamos haciendo la integral de flujo al campo magnético. O sea, haga el circuito y lo estira, lo achica, corre una varilla, hace cosas de ese estilo. Pero en este caso, nosotros vamos a pensar que el área de la curva que estamos tomando para hacer la cuenta no está cambiando. Entonces, si eso es así, puedo meter la derivada temporal dentro de la integral porque el área no depende del tiempo. Entonces, el primer lado, la integral de escalar diferencial de L, a ver si les puedo hacer una flechita para no marearlos tanto. ¿Quién es quién? Porque quedó todo en una seguidilla, ¿viste? Sí, quedó invertido con respecto a lo de arriba, pero creo que se puede seguir igual bien. No, Claro. no, se nota cuál es cuál, digamos. Esto se convirtió en esta de abajo y esta otra de acá, este término se convirtió en este que está acá. ¿Bien? Claro. Entonces, cuando hicimos eso, miramos así y decimos, pero el área es la que limitaba la curva. O sea, siempre lo dijimos en la ley de Faraday, dijimos, bueno, tomo el área, donde quiero ver el flujo del campo magnético, en general en Faraday lo que estuvimos haciendo la semana pasada era el área que definía un circuito, un cablecito cerrado, una cosa así, y decíamos, bueno, el área en la que hablaba el flujo era la que limitaba el circuito, ese cable cerrado que había elegido. Entonces, este diferencial de área no está escrito igual porque me equivoqué y me olvidé de ponerle una prima, sino porque es la misma área en la que estoy haciendo las dos integrales. En una, porque el teorema de Stokes nos dice que la integral de circulación de un campo vectorial
que no está determinada, que está dada a través de una cierta curva en la que vamos a circular, tiene que ser igual a la integral de flujo del rotor de ese campo vectorial a través del área que encierra la curva. Y la ley de Faraday nos dice que la FEN, que es la circulación del campo eléctrico a través de una curva, nos tiene que dar igual al medio de la derivada temporal del flujo del campo magnético a través del área encerrada por la curva. Consecuencia es la misma área. Como es la misma área, yo tengo que llegar a la conclusión de que lo que está dentro de las integrales, como el rotor de E, y este signo lo podemos meter adentro para que quede todo igual, nos queda como que, es como que simplificamos el diferencial de área y la integral. En realidad lo que estamos diciendo es que los integrandos dan lo mismo. Claro, los matemáticos nos matan si decimos eso, pero Claro. es mejor decir los integrandos coinciden, o son iguales. Claro. Y Tofi creo que también nos retaría. Que bueno, bien. O sea, porque hay que hablar con propiedad. En realidad sí es cierto, hay que hablar con propiedad, pero nosotros a veces hablamos, igual yo los defiendo porque yo le digo a Tofi que yo tampoco es que hablo con tanta propiedad. Yo sé que hay que a veces hablar un poco así más en lenguaje de calle para ayudarlos un poco a entender qué estamos haciendo. Entonces es como Tal cual. Y nosotros en la ayuda, o sea, cuando hubiéramos estado en el laboratorio, a veces en el diálogo entre las mesas que pasábamos los ayudantes, bueno, y charlábamos con ustedes de estos problemas, también hablábamos así, era como una explicación más casera, si quieren. Obvio que después tratábamos de decirles, bueno, no, pero esto no lo vayan a escribir así, piensen bien, fíjense bien cómo debería decirse, pero uno usa mucho esa manera de explicar. Bien, y nos queda la de Ampère más, vamos a reemplazar a la integral de circulación del campo magnético, ahora es el campo magnético por la integral del rotor de ese campo magnético, el flujo a través de un área, la área encerrada por la curva en la que circulaba. Y eso va a ser la integral de mu0, pero fíjense qué hice, para escribir de acá a acá. Agarré y me di cuenta que estoy integrando tanto la densidad de corriente como el término de desplazamiento en la misma área, que es la que encerraba la curva que está acá de este lado. Entonces, en realidad, si estoy integrando en la misma área, los puedo poner juntos. Entonces, junto las dos integrales. Y luego le meto el mu0 adentro, porque me conviene para poder comparar. Y de vuelta me encuentro con que estoy integrando en la curva estoy integrando en el área que encerraba la misma curva. Entonces estas dos áreas son las mismas, la integral es en la misma superficie, entonces nos queda que los integrandos son iguales. La cuestión es que cuando hicimos todo esto, primero acabamos de llegar a las formas diferenciales de estas leyes. Pero estas formas diferenciales se están independizando, si la miran, así escritas, de que nosotros pongamos curvas o superficies en el espacio. O sea, nosotros cuando les preguntamos en la primera fecha del parcial si valía la ley de Gauss para el problema que estaban considerando, la idea era que ustedes dijeran sí, vale siempre. ¿Por qué? Porque la superficie gaussiana en general, aunque coincida en algún momento con una superficie real, es una superficie imaginaria. Y que nosotros la ponemos para poder hacer las cuentas. Entonces, evidentemente, la validez de una ley física no puede quedar dependiente de la existencia de cómo se nos ocurre a nosotros imaginar la superficie cerrada. Y lo mismo nos vale en el caso de la ley de Ampère. No puede ser que una ley física dependa de que nosotros nos imaginemos una circulación o armemos un circuito con alguna curva para circular. O sea, nosotros podemos hacer la misma lógica y decir, bueno, yo en vez de pensar en un circuito, yo puedo decir, me imagino una superficie. De hecho, lo hicimos, ¿no? Cuando calculábamos el campo de un alambre, dijimos, bueno, son circunferencias cerradas, centradas en el alambre para poder calcular ese campo. Dijimos, bueno, con circunferencias centradas en el alambre, podíamos hacer la cuenta. Lo mismo decíamos, por ejemplo, con el solenoide, agarrábamos una curvita que nos convenía, que la estábamos imaginando nosotros, no era un cable. O sea, para aplicar Ampère no era necesario que hubiese necesariamente un cable. Uno decía, me puedo imaginar una curva cerrada en donde hacer la cuenta porque a mí me convenía. Y obviamente la ley física no podía depender de cómo nos imaginemos la curva o de que ahí hubiese un cable real o no. Claro. Entonces, en este momento nos estamos pasando a decir, bueno, lo que pasa es que con Faraday casi que para darnos cuenta que estaba la FEN había que poner ahí el circuito, ¿no? Porque si no, ¿cómo detectábamos que había una FEN? Viendo corrientes, pero para tener corrientes tenemos que tener un lugar donde se produzca la conducción. Entonces,
todo esto lo explicábamos con circuitos porque era la forma en la que podemos ver el efecto. Pero ahora nos estamos independizando de que haya un cable, de que haya una superficie, y estamos diciendo punto a punto, en cada punto del espacio se cumplen estas leyes. Al pasar a los formatos diferenciales, nos estamos pasando a pensar en cada punto del espacio qué está pasando con los campos. Entonces, por eso también aparecen densidades en las expresiones. Fíjense que no estoy hablando de la carga, sino de la densidad de carga, que también es puntual, ¿no? Que es lo que hay en un lugar. Tampoco estoy hablando de la corriente, sino de las densidades de corriente o de las variaciones temporales de los campos. Entonces, una cosa que quiere que quedar acá es que las leyes que venimos viendo no dependían de concretamente si yo ponía la forma de la superficie gaussiana o de la curva amperiana. Tenían que valer siempre. Obviamente, si le equivocábamos a la curva que estábamos usando o a la superficie que estábamos usando, por ahí no podíamos seguir haciendo la cuenta que queríamos para calcular un campo, por ejemplo. Pero eso no nos significaba que no estaba mal querer plantearla con otra superficie, simplemente no nos servía para lo que queríamos. Claro. Y Entonces, por otro lado, recuerden que habíamos hecho un recorrido histórico, ¿no?, de la materia, entonces por eso empezamos con las cargas y qué interacción tenían, después, bueno, las hicimos mover, quizás y aparecieron las corrientes, después analizamos los imanes para ver el campo magnético, y después vimos que esos campos a su vez se generaban por corrientes que circulaban por conductores. Entonces, si bien hicimos todo ese recorrido, ahora estamos en un punto de quiebre, digamos, que pasó históricamente también, ¿no?, donde que estas ecuaciones plantean como un antes y un después para todo, ¿no?, tanto para la física como para la ciencia, para avances tecnológicos y demás, pero ahora ya empezamos a hablar más de los campos, y ya nos vamos a centrar en esto, como decía Mari recién, ¿no? Nos olvidamos de tampoco de esa parte, si quieren, más material, de las cargas, de los imanes, de las corrientes, y pensamos en lo que las perturbaciones del espacio producidas por estos campos, tanto eléctrico como magnético. claro, nosotros dijimos, los campos son perturbaciones del espacio, pero 2 pasos después empezamos a hacerlo en cosas muy concretas y tocables, digamos. O sea, había cosas tangibles, uno agarraba y Es que tocaba, la tal era cual, cargada, qué sé yo, entonces nos olvidamos de los campos con la idea de perturbaciones del espacio. Pero obviamente tal cual. cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de esto, de las ecuaciones de Maxwell en forma diferencial, estamos yendo a pensar como perturbaciones del espacio. Y eso es lo que nos va a permitir ahora integrar a la teoría de la luz, que también lo hizo Maxwell, y por eso se lleva todos los laureles, porque fue el que Totalmente. le puso el moño al paquete. Cerró todo, Claro, él cerró todo, y entonces, claro. claro, se lo merece. Pensemos también, Mari, perdón, que la materia esta se podría empezar con esas ecuaciones, ¿no? Sí, sí. Imagínense que nosotros podríamos haber Empiezan empezado a planteando suicidarse, eso. y empiezan a suicidarse en masa. Claro, pero bueno, pero es una posibilidad también, digamos, de plantear estas teorías electromagnéticas, e ir para atrás, ir desarmándolas y volver para atrás. Pero bueno, para que vean que, digamos, de un lado o del otro, ¿sí?, se podría empezar. Claro, podemos empezar ya con la receta probada, digamos, o sea, si fuéramos cocineros, o sea, o Tal experimentar, cual. digamos. Nosotros empezamos siguiendo la historia, que fue como se fue creando esta teoría y se fue integrando paso a paso. O sea, con cada nueva clase aparecía algo nuevo para tener en cuenta y avanzábamos un poco más en el sentido de unificar las teorías. Ahora estamos en el punto culminante, las estamos unificando y después vamos a ver las aplicaciones de esa unificación. Y como dice Flavia, esto pareciera que es 1.000.000 de ecuaciones y que para qué lo quiero en mi vida, pero en realidad todo lo que tienen a su alrededor funciona en base a esta teoría. O sea, todos los equipos Exactamente. electrónicos, los motores, todo es de la teoría electromagnética. Entonces es como que no es trivial. De hecho, yo les dije en algún momento, como al pasar, que los imanes en realidad son pequeños, se pueden pensar como pequeñas escritas de corriente atómicas, que por eso nunca podemos separar los polos. Entonces, ahora en este momento es otro punto culminante en el que estamos ay, no me sale la palabra, tan chiquito todos los equipamientos y tanta cantidad de información, datos, capacidades que necesitamos generar en los espacios cada vez más chiquitos, que nos estamos yendo ya casi a meternos con esas corrientes con el origen del magnetismo, o sea, estamos metiéndonos prácticamente
con eso de que uno decía, bueno, un átomo era como si fuera una corriente, porque en realidad los electrones andan ahí circulando alrededor. Obviamente en el modelo cuántico uno habla de spin y de demás, y cuando se pasa a modelos más Claro. complicados se empieza a hablar de los spin, de los electrones, de cómo se mueven en los materiales. Bueno, uno empieza con todo ese leer, pero ¿saben qué? Bueno, la tecnología actual está yendo a utilizar eso, a ese nivel, digamos, a lo que se llama espintrónica. Se está yendo a analizar el spin de un electrón para poder transmitir información. Así que imagínense que esta teoría, que es el punto de partida y que dio origen a todos los avances, ahora está yendo a avanzar aún más, a tomar teorías como la cuántica para poder mejorar, por ejemplo, las capacidades de las computadoras, de todos los dispositivos electrónicos, además de sensores y todo otro aparatito que se puedan ocurrir. Y lo loco de esto es que yo en un día, ¿sabes que estuve leyendo que cuando Faraday presentó su ley y mostró que se podía generar corrientes a través de movimientos de imanes y demás, se le rieron un poco, lo bardearon, y le dijeron que para qué querían saber esto, de qué iba a servir esto. Y el tipo dijo, tal vez ahora no, pero sí en el futuro. Y A mí me encanta, porque uno es visionario, ellos, o sea, y se repite tantas veces eso en la historia, ¿no? De que algún científico, científica presenta una idea nueva y la primera reacción es atacarlo y como desmotivarlo, ¿no? O sea, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué nos sirve? claro, pero al final, mirá vos, mirá si Faraday hubiera dicho más, sí, no hago nada, me quedo, Sí, y más ¿no? que estuviese dedicado a las carnicerías, por ejemplo. Ya está. ¿Qué hubiera sido de todo de todo de todo lo que tenemos ahora? No sé directamente. De hecho, hay una cosa, yo siempre pensé cuando era más chica, que la religión era algo que hacía que la gente fuera más buena, y que el creer o temer a Dios era una forma que la gente se portara mejor. Llegué a la conclusión de que estaba tan equivocada. Que en realidad las ideas religiosas de uno u otro lado limitaron el avance de la ciencia, causaron muchas grandes penalidades a la gente y generan guerras innecesarias, digamos, o sea que en ese sentido también un poco la ignorancia o las creencias limitaron a la ciencia y gente y Faraday apareció tal vez 200 o 300 años después de lo que hubiera aparecido si esas creencias no lo hubieran limitado. No, Tal cual. o sea que es, de alguna forma uno a medida que madura, crece y demás, comienza a tener una visión más amplia y más abierta. Hay que ser más abierto, digamos, en las propuestas de la gente, porque a veces uno piensa que es una pavada y en realidad, como le dijeron a Faraday, en realidad hizo una revolución, digamos. Totalmente. Lo cambió todo. Entonces, no solo Faraday, sino Maxwell y otros. Y van a aparecer varios ejemplos así, porque también a Newton lo tenían arriba de un pedestal y cualquier cosa que hubiera dicho Newton 300 años antes o más era intocable, o sea, nada se podía cuestionar de las teorías de Newton, y eso también hizo que muchas cosas que ahora hoy sabemos no se pudieran, se tardaran tal vez 100 años o 200 en descubrirse porque nadie quería cuestionar a Newton, digamos. Que Exactamente. tenía demasiado prestigio todo lo que había hecho, que obviamente para el momento que lo hizo era un genio el tipo, nadie lo va, Impresionante. Todo lo que nadie resuelve en lo va a ese negar libro. genialidad, No, no. pero tampoco hay que idolatrar a las personas, hay que vamos de vuelta, mente abierta. Y esto viene también a que tal vez ustedes piensen que esto para qué me sirve, yo vuelvo a decir mente abierta. Porque después Exactamente. mente abierta, probablemente algunos de ustedes hayan avanzado bastante en la carrera y no hayan usado esto, pero si lo lograran entender, tal vez algunas cosas de las que vieron las entenderían mejor, porque por ahí estaban basados en modelos físicos que por ahí los pudieron aprender de todas maneras, pero en profundidad no. Así que sugiero mente abierta. Bueno, sigamos. Entonces ahora sí vamos con ahora el título nos dice ecuaciones de Maxwell en el vacío y ausencia de fuentes. Entonces lo importante acá es saber a qué le llamamos vacío. Cuando Ya decimos empezamos. vacío, claro, pero que si no definimos bien qué es el vacío, no vamos a tener una confusión de acá en adelante. Vacío no es que no hay nada, ¿no es cierto? Vacío es Tal que el cual. medio en el que ustedes están puede ser que no haya nada como medio, digamos,
pero sí puede haber una carga en ese vacío. Por ejemplo, tienen un contenedor y han sacado todo el aire, todos los gases y demás, pero dejaron un objeto cargado. Entonces, si ustedes lo miran por está vacío, y no, ahí hay un objeto cargado. No es la idea, ¿no? El medio en el que van a calcular los campos en los que van a trabajar es el vacío o un medio caracterizado que no es ni dieléctrico, ni conductor ni magnético. O sea, no tienen ningún efecto dieléctrico, ni conductor, ni magnético. Es decir, están caracterizados por epsilon 0 mu 0. Sí, puede ser que no haya nada como medio, pero sí puedan tener un objeto cargado, por ejemplo, pero alrededor hicieron vacío, sacaron todo el aire, todo el gas, todo eso. O puede ser que tengan un medio aire, cuyas características del aire son, en general, no es conductor, a menos que tengan unas diferencias de potenciales gigantes, no es magnético y en general no lo consideramos, no consideramos demasiado sus efectos dieléctricos. Entonces el aire para nosotros va a ser epsilon 0 mu 0, no lo vamos a distinguir del vacío. ¿Bien? Claro, o sea, no dieléctrico nos referimos a que justamente la permitividad sea epsilon 0. Estuve En ese esquivando decir sentido. permitividad porque no me sale hoy. Yo te ayudo, dale. Por eso, en el sentido de un medio, ¿no? Un medio donde la permitividad sea epsilon 0, como por ejemplo el del aire, la permitividad es epsilon 0, para nosotros va a ser considerado como vacío. Eso estamos diciendo. Claro, y un medio, bueno, no conductores, que no le vamos a suponer que no tenemos que considerar que por ahí van a pasar las corrientes necesariamente, y que no es magnético. Nosotros no nos preocupamos por los medios magnéticos, pero están caracterizados por un musero. No tenemos ahí un imán ni nada. No estamos dentro de un imán, digamos. Bien, la otra cosa, entonces ya sabemos lo que es vacío. Ahora tenemos que ver qué es ausencia de fuentes. Ausencia de fuentes o fuentes muy alejadas es que las cargas y las corrientes sean cero. O sea, para nosotros ausencia de fuente va a ser que en la región en la que estamos trabajando no tenemos ni cargas ni corrientes y que están muy lejos. Si hay cargas y corrientes tienen que estar muy lejos. Bien, porque evidentemente si hay campos alguien lo originó, o sea, no tenemos que ver, tiene que haber una fuente en alguna parte, pero están muy, muy lejos. En la región en la que estamos trabajando no las consideramos. Entonces, en esas condiciones, fíjense, en la integral en la divergencia del campo eléctrico, que se acuerdan que nos había quedado la densidad de carga sobre epsilon 0, en este caso estamos en el vacío, como no hay cargas, esta divergencia nos da 0, esta siempre nos dio 0, así que ni discutirla, esta siempre fue así, o por lo menos desde la hojita anterior, y acá lo que hacemos es eliminar el término relacionado a la densidad de corriente, la J, porque la corriente I es 0, así que no hay densidades de corriente. Entonces esas son las ecuaciones de Maxwell en un medio caracterizado por epsilon 0 mu 0, que llamaremos vacío, y en ausencias de fuentes, es decir, con las cargas y las corrientes muy lejos del lugar donde estamos haciendo las cuentas. Bueno, acá viene una descripción de un poco cómo se hace la cuenta para llegar a la ecuación de onda, que se las voy a contar un poquito rápido, porque en realidad creo que está más fácil que en los libros que tratan de evitar usar los rotores y demás, pero ustedes vieron análisis 2, o sea que podrían usarlo. Entonces, claro, un detalle, perdón Mari, era esto de la simetría, ¿no? Que tienen esas 4 expresiones, fíjense, ¿no? Que las dos primeras, las divergencias, en este caso, ¿no? Les dan 0, o sea, en ausencia de fuentes, y bueno, más que nada en ausencia de fuentes, la divergencia del campo eléctrico y del magnético son 0, son iguales, y a su vez los rotores, el rotor del campo eléctrico, fíjense que está igualado a una derivada temporal del magnético, y el rotor del campo magnético con unas constantes, pero está igualado a una derivada temporal del campo eléctrico. Eso llama la atención, ¿no? Eso es algo que bueno, que a Maxwell le despertó esta curiosidad también, de decir, bueno, esto, la verdad que están siendo ecuaciones eso muy simétricas, es como que el rotor de un campo tiene que ver con la variación temporal del otro, ¿no? Bueno, y ahí es donde empieza todo este desarrollo un poco ahora matemático, que bueno, que es lo que continúa ahora hablando Mari. Entonces, la cuenta que se tendría que hacer para avanzar es, agarramos por ejemplo la ley de Faraday y aplicamos el rotor de los dos lados. Entonces hacemos el rotor de este lado y el rotor de este. Todo lo que dice acá. También lo podemos hacer en Ampère-Maxwell. Cuando hacemos el rotor de este lado nos queda el rotor del campo. O sea,
Bien, entonces acá nos quedaría el rotor del campo eléctrico. Y acá nos quedaría menos la derivada, nos quedaría el rotor de menos la derivada de respecto a t. Pero el rotor del rotor de un campo hay una identidad que lo podemos escribir como el gradiente de la divergencia menos nabla, este sería el laplaciano, ¿no? Que tiene que ver con las derivadas segundas de ese campo. Entonces uno podría venir y decir, bueno, si hago el rotor del rotor del campo eléctrico, lo puedo escribir como el gradiente de la divergencia del campo eléctrico menos el laplaciano del campo eléctrico. Pero me fijo, por eso dice, reemplazando las otras ecuaciones de Maxwell, me puedo fijar que la divergencia del campo eléctrico en realidad es cero, y de este del rotor se quedó como menos el laplaciano del campo eléctrico. Y del otro lado, que tengo menos la derivada de t, o sea, que tengo el rotor de esta derivada, intercambio, derivada temporal con derivada espacial, la meto adentro, o sea, entonces me quedaría la derivada del rotor de B, que oh casualidad es esta cosa. Entonces voy y meto esa acá adentro. ¿Y qué hice con toda esta cuenta? Llegué a esta expresión. Fíjense que acá hay un menos, ¿no? Que cuando yo apliqué el rotor del campo eléctrico y me quedó esta expresión y me di cuenta que si yo esto lo llamo E, este lado da cero porque la divergencia de cero y me quedó menos el laplaciano, me quedó de un lado menos el laplaciano y del otro lado tengo menos la derivada temporal del rotor de B, que es menos la derivada temporal de mu0 epsilon 0 por la derivada respecto a t, o sea que nos termina careciendo una derivada segunda de respecto de t multiplicada por E0 mu0, un signo menos que estaba acá y un signo menos de esto que se va. Entonces, llegué a una ecuación de este tipo. Podemos hacer lo mismo, pero partiendo de Ampère-Maxwell, y van a llevar a una, pero para el campo magnético. Y estas ecuaciones, no sé si les recuerdan algo, porque tal vez escritas con laplacianos ¿no? Claro, pero acuérdense que el laplaciano tiene las derivadas segundas, o sea, es como pensar otra vez en una especie de producto escalar, si quieren, ¿no? Es un operador en realidad, pero ¿qué hace? Calcula las derivadas segundas bueno, de cada coordenada que ustedes tengan de su sistema de coordenadas, ¿sí? De cada uno de los campos en este caso, ¿no? Por ejemplo, tendrían la derivada segunda de la componente respecto de x, por 2 veces, digamos, ¿no? De la componente x del campo, por ejemplo, ¿sí? Si estamos hablando de coordenadas cartesianas. Entonces, estas ecuaciones son ecuaciones de onda. O sea, si uno agarrara y dijera, bueno, yo supongo que el campo eléctrico solo tiene componente x, nos quedaría la derivada segunda del campo eléctrico respecto de x, y del otro lado la derivada segunda del campo eléctrico respecto de t, ¿no? Entonces, porque las otras componentes no nos aparecerían, se nos irían los vectores, no podríamos poner, acá podríamos poner la derivada segunda de x, ¿no? Lo vamos a ver, de hecho, dentro de un ratito, y esto sería la derivada segunda de la componente x. Si no tenemos las demás componentes, nos queda ahí la ecuación. Y esa ecuación, en donde aparece una derivada espacial y aparece una derivada temporal, derivada segunda, si están relacionadas, son la ecuación de onda que vieron en física 1, lo que pasa es que casi no la deben haber visto como ecuación de onda en física 1, y en análisis 2, no sé si vieron ecuaciones de onda en análisis 2. Deberían haberlas visto cuando vieron campos vectoriales, pero bueno, no estoy segura. Tendría que preguntarle a mi compañera de oficina que les dio análisis 2. De hecho, alguno de ustedes los conoce, mi compañero de oficina. La cuestión es que son ecuaciones de onda, entonces, ¿qué pasó? Maxwell se dio cuenta que los campos eléctricos y magnéticos eran ondas, y además en la ecuación de ondas uno mira lo que acompaña a la derivada temporal de lo que sea que estamos analizando que se comporta como algo ondulatorio, en este caso los campos, uno sobre lo que acompaña es la velocidad de propagación de esa onda. Entonces dijo, bueno, ¿qué es lo que acompaña a la derivada temporal? Epsilon 0 mu 0. Entonces, perdón, 1 sobre la raíz, porque lo que acompaña acá sería, en esta expresión, esto de acá. O sea, la velocidad de propagación de la onda tiene que ver con esa constante que queda ahí, epsilon 0 mu 0, y si ustedes, bueno, van como digamos a una genérica, una ecuación de onda genérica, ¿no? Eso es 1 sobre la velocidad al cuadrado, ¿no? Ahí lo estoy escribiendo. Entonces, en forma general, uno puede decir cuando mira la ecuación de onda que lo que acompaña a la derivada temporal es 1 sobre la velocidad al cuadrado de propagación de la onda, o lo que acompaña a la derivada espacial es la velocidad de propagación de la onda al cuadrado, o sea, si lo pasamos para el otro lado. Entonces, de ahí uno puede despejar la velocidad de propagación de estas ondas
relacionadas con el campo eléctrico y el campo magnético, ¿no? Porque lo que acompaña es lo mismo, epsilon 0 mu 0. O sea que ya por empezar, mirando las dos expresiones, decimos que este campo eléctrico y magnético, que además de estar relacionados, se propagan con la misma velocidad, ¿no? Porque las dos ecuaciones nos están dando la misma cosa que sería la velocidad. Pero son idénticas, salvo que en una ponemos C y en otra ponemos B. Pero además, cuando uno saca la cuenta de cuánto da 1 sobre la raíz cuadrada de epsilon 0 mu 0, nos da la velocidad de la luz. En ese momento no se sabía que la luz era una onda, había mucha discusión de si se comportaba ondulatoriamente, pero no se sabía que era una onda electromagnética. ¿Sí? O sea, si había discusión que era una onda o no, era una cosa, pero que fuera una onda electromagnética no estaba planteado. Pero ¿qué hizo Maxwell en su momento? Él se dio cuenta de esto y empezó a sacar las cuentas. Tienen su paper original, que yo encontré un pedacito de ese paper. El tipo pone una tabla y pone los valores que se habían medido en ese momento de los epsilon. Yo creo que no encontré en el paper original, sino un paper que hablaba del paper original, ¿no? Pero bueno, como sea, claro. encontré que lo que supuestamente estaba en el paper original de Maxwell. Pero había una tabla en donde aparecían todos los valores de epsilon 0 y mu 0 que habían sido estimados hasta ese momento, y todos los valores de la luz, de la velocidad de la luz que habían sido estimados. Y el tipo hacía la cuenta y comparaba los valores estimados de la velocidad de la luz, que eran experimentales y obviamente tenían sus errores, y los valores que les daban con el error de sacar 1 sobre la raíz cuadrada de epsilon 0 mu 0, y dentro del error le daba lo mismo. Entonces él concluyó a partir de eso que la luz era una onda electromagnética. Y ahí integró la teoría de la luz a la teoría del magnetismo. O sea, no solo integró del todo el magnetismo, sino que le puso la teoría de la luz. Un capo. Porque nos preguntan por qué en la del campo eléctrico multiplicas por epsilon 0 mu 0. Y yo no estoy entendiendo bien igual la pregunta. No, te sale, fíjate una cosa, no es que multiplico. De este lado usé esta relación. Porque están las dos, digamos. Me quedó con cuando hago eso, las dos la tienen, o sea, guarda. Claro, por eso me quedé Porque ahí. siempre te van a aparecer, si partís de acá lo tenés ya de entrada, y si no es cuando reemplazás el rotor en este lado, también te aparece. O sea, Como siempre tenés que usar las dos ecuaciones para llegar a la de onda, como en una te aparece, te termina apareciendo en las dos, digamos, porque siempre tenés que pasar por la que tiene epsilon 0 mu 0. O sea, el rotor. Pero no sé si se entiende eso o... D nos termina dando menos el laplaciano de E. Ese es un lado, aplicando el rotor del rotor y utilizando que la divergencia es cero. Que la divergencia es cero, integrando la ley de Gauss ahí adentro. Después del otro lado, ustedes tienen de sobra verán que borro un canal allí. Porque te queda menos el rotor de la derivada de B respecto de T, ¿no? Sí, me estaba jorobando para escribir una niñita que había. Bueno, entonces tienen menos la derivada, ahí que me queda, menos la derivada de, bueno, me faltó el rotor. Claro. Bueno, salvo que ya lo metas, que lo hayas rotado, digamos. De rotor de B. Ya intercambiaste la derivada, digamos. Claro. Entonces, esto... Eso lo metes... Meto el signo menos adentro, no meto el signo menos, dejo el signo menos, pero el menos se me queda, el rotor de B lo reemplazo por la ley de Ampère-Maxwell. Entonces me quedaría la derivada temporal. Claro, y ahí aparece el mu 0, epsilon 0. De mu 0, epsilon 0, derivada de respecto de t. Entonces uno saca el epsilon 0 mu 0 para afuera y te queda la derivada segunda de respecto de t. Los signos menos se simplifican. Cuando igualas estas dos expresiones, llegas a la de acá. Y bueno, si partís de la ecuación de Ampère-Maxwell y haces lo mismo, vas a ver que llegás en vez de la del campo eléctrico, a la del campo magnético. Porque en ese caso, del otro lado, vas a reemplazar el rotor de E por la derivada de B. O sea, claro. Ahí lo entendió. Ah, gracias, dijo. Ahí está. Adela, genial. Bueno, cuestiones que integramos todo, pueden practicar con la de B para ver si se les sale. Lo importante es que ustedes sepan que no salió mágicamente estas ecuaciones, sino que al final salen de las ecuaciones de Maxwell, no hay otra cosa. Y acá tengan en cuenta que fui muy cuidadosa y aclaré que estoy en el vacío y en ausencia de fuentes,
porque las soluciones son muy distintas y empezamos a considerar otras cosas. O sea, nosotros vamos a ver vacío y medios dieléctricos. Pero después, por ejemplo, los físicos seguimos viendo conductores, medios magnéticos, presencia de fuentes. Nos divertimos con todo lo que ahora estamos poniendo en cero acá. Sí, sí, sí. Para lo que ustedes necesitan, llegamos hasta dieléctricos y ya con eso todo lo que necesitan saber está. Bien, entonces, acá abajo, no sé si se alcanzan a ver, siguen estando escritas las ecuaciones de onda. No, se ve la mitad. Bueno, son las ecuaciones de onda. Están los laplacianos igualados a epsilon cero mu cero y las derivadas temporales del campo que corresponda. Entonces vamos a ver, como son ecuaciones de onda, queremos conocer las soluciones. Lo que necesitamos son las soluciones, porque al fin y al cabo eso queremos hablar de vuelta del campo eléctrico y del magnético. Entonces necesitamos ver cómo son las soluciones de esas ecuaciones, que son dependientes nuevamente del medio, de la presencia o de ausencia de fuente. Entonces, acá son en el vacío y en ausencia de fuente. Estas son las soluciones de esas ecuaciones. Si ustedes agarran estas expresiones, ahora las ven feitas, pero las vamos a desmenuzar un poco, van a ver que si uno pone estas expresiones dentro, puede verificar las ecuaciones. Está bien, yo lo estoy escribiendo todo tridimensional y eso los marea bastante, pero si lo llevan a una dimensión se van a dar cuenta que si ponen que solamente tienen una componente X, entonces este 0 va a ser 0X, y bueno, ahí y tienen que hablar de para dónde se propaga. Ahora tenemos que desmenuzarla, pero si lo llevamos a una dimensión, van a ver que las verifican. La cuestión es que estas son las soluciones de las ecuaciones de onda que tenemos escritas abajo, aunque no se vean bien, y las que están del otro lado también. Entonces, lo que aparece primero es esta cero, que es la amplitud del campo, que tiene una flechita porque a ese cero yo le voy a poner si le pongo flecha estoy hablando de amplitud del campo y dirección del campo. Si no tiene la flechita, estoy hablando solo de la amplitud y en algún lado, entonces quiere decir que estoy trabajando o con los módulos o tengo que poner el versor atrás. Bien, siempre recuerden que no puede haber un vector de un lado y un escalar del otro. Acá está metido el carácter vectorial del campo en la amplitud del campo. Tenemos módulo y dirección. Y luego aparece la parte oscilatoria, porque es una onda, donde aparece la oscilación espacial, menos omega t, esta es la frecuencia, la oscilación temporal, y este phi, que en general ahora lo estamos poniendo como igual, pero podemos probar que es igual, es un desfasaje. Tiene más que nada que ver con el momento en el que empezamos a mirar las ondas, ¿no? Y si nosotros nos ponemos en un lugar, y momento y el lugar del espacio, entonces trabajamos con ese desfasaje. Que muchas veces, para no complicarnos, vamos a poner en cero, ¿no? Pero va a ser importante en otros casos cuando queramos sumar ondas, porque no es lo mismo que una venga, viste, en el máximo y la otra en el mínimo, que las dos vengan en el máximo. Así que este desfasaje es el que nos dicen, por ejemplo, si este tiene cero y este tiene, y hay otra onda en la que voy a sumar el campo eléctrico y tiene pi, quiere decir que la otra onda viene invertida, digamos, en ese punto, está invertida en ese punto, y cuando lo sumo me da cero. Entonces el desfasaje tiene importancia en mis cuentas, y sobre todo si tengo que sumar ondas. Porque obviamente el principio de superposición, por más de que ahora todo se haya complicado, sigue valiendo, nadie duda del principio de superposición. Así que si yo tuviese que calcular el campo eléctrico o magnético en un punto del espacio y tengo ondas que llegan de distintas partes, y bueno, tengo que sumar los efectos de todas. ¿Bien? Entonces ese ángulo de desfasaje es el que me permite trabajar con sumar ondas. Acá vamos a ver después difracción, interferencia, efectos que tienen que ver con que la luz o las ondas electromagnéticas se están interfiriendo, digamos. Así como por ahí vieron las interferencias de ondas de sonido, bueno, esto pasa también en las electromagnéticas. Bueno, y hay un análisis similar para el campo magnético. Siempre las ecuaciones de ondas son las mismas, las soluciones son las mismas, pero estamos hablando de un campo o del otro. Tenemos que ver ahora más específicamente qué hacer con el B0, con K, con todas estas cosas. Entonces vamos a analizar un poco cómo son los dibujos. Si analizo la variación espacial, lo que tengo que imaginarme es que fijé el tiempo. Bien, entonces si yo fijo el tiempo, es como si yo hubiese sacado una foto. Estoy parada ahí en un dado momento y yo pudiera tener una cámara que me saca una foto y me muestra una onda. Entonces, lo que veo es que espacialmente yo puedo tener una variación. ¿Esto qué nos está diciendo?
que estoy poniendo en esta flecha. Bueno, si yo, por ejemplo, dijera, es que está escrito en forma muy general, esta es la foto, yo me paré, miraba así los campos, agarré una cámara, le saqué una foto que era capaz de mostrarme cuánto vale el campo en cada punto del espacio en ese momento en particular que elegí. Podría ser t igual a 0 para no complicarnos, ¿no? Y entonces vemos esta oscilación que tiene que ver con el seno. Lo que aparece acá, el K escalar R, está relacionado con la dirección en la que se propaga. Nos da la variación espacial, o sea, la dirección en la que la onda se está propagando. Si yo, por ejemplo, dijera que se propaga en la dirección del eje Z, este vector que aparece acá tendría dirección Z, y el producto escalar me estaría dando K por Z, o sea, el módulo del vector de onda por Z. Y eso nos estaría dando la dependencia en Z del campo eléctrico. Entonces, esa foto que yo saco, la tendría que mirar así, va en la dirección en la que el campo está propagándose y lo podría ver. Entonces, espacialmente, esto podría darnos la dirección Z, si lo queremos pensar así, porque está en función de la dirección K escalar R dividido el módulo de K, nos queda la parte del vector R, el vector R es pongo un origen y apunto a un punto, la parte del vector de R que va en la dirección de la coordenada que corresponde a la dirección de propagación. Y como va dividido el módulo de K, esto nos queda, por ejemplo, si se está propagando si está en Z, la dirección del eje Z. Entonces uno ve la onda, y si estamos haciéndolo espacialmente, la distancia entre dos puntos que tienen igual fase, eso quiere decir que tienen las mismas características, no solo tienen el mismo valor, sino que además, por ejemplo, si es máximo, uno es máximo, o sea, yo no puedo, por ejemplo, comparar los ceros, bien, porque no son idénticos, este cero con este cero, tienen el mismo valor, pero uno ya ve de la gráfica que no corresponden. Acá la onda, si nos paráramos acá, el campo eléctrico está empezando a tomar una amplitud hacia abajo, en cambio acá tendríamos un campo eléctrico apuntando hacia arriba, o sea que evidentemente estos dos no. Pero este punto y este punto serían una buena opción porque son fáciles de determinar, o tendría que comparar este punto, este cero, con un cero equivalente que sería este, por ejemplo, que acá tenemos el mismo comportamiento, acá el campo empieza a oscilar hacia abajo, empieza a ir hacia abajo. Claro, pero para las longitudes de onda siempre es mejor medir o en los máximos o en los mínimos, digamos. Claro. 2 máximos sucesivos o 2 mínimos sucesivos. Y ahí uno nunca se equivoca. La distancia entre dos puntos de igual fase lo que me determina es la longitud de onda. Después, el vector de onda, eso que estuvimos medio diciendo recién acá, ¿qué características tiene? Primero, el vector de onda nos dice para dónde se propaga. La dirección del vector de onda nos dice la dirección en la que la onda se va a propagar. ¿Bien? Y el módulo del vector de onda nos da una relación con la longitud de onda. ¿Bien? Es 2pi sobre la longitud de onda. La amplitud dijimos hoy que eran E0 o B0, depende de quién estemos mirando. Y ahora vamos a ver qué pasa si analizamos la parte temporal, qué información podemos sacar si lo que hacemos es pararnos en un punto y medir el campo que queramos medir, por ejemplo el eléctrico, a lo largo del tiempo, ¿no? Fijamos la coordenada, eso equivale a decir, yo me imagino en un punto midiendo el campo con un aparatito. Entonces tenemos una curva muy similar, pero en este caso la distancia entre dos puntos de igual fase definen el periodo de tiempo, o sea, el tiempo que le lleva a la onda a alcanzar tomar los mismos valores, ¿no? No solo el mismo valor numérico, sino también sus derivadas tienen que ser iguales. Entonces, como dijo Flavia, lo más fácil es tomar un máximo y el máximo subsiguiente, o un mínimo y el mínimo subsiguiente. Bueno, entonces ahí aparece, en función del tiempo, si me da periodo para una oscilación completa, es el tiempo para una oscilación completa, pero lo interesante es que el periodo y la frecuencia están caracterizados, el periodo y la frecuencia están relacionados, o sea que nosotros en esta expresión tenemos omega, no tenemos el periodo, pero cuando miramos el dibujo lo estamos dibujando en función del tiempo, entonces aparece el periodo. ¿Cómo relacionamos el periodo con la frecuencia? De la misma manera que lo hacíamos en física 1, la frecuencia f, que se mide en hertz, que es igual a la frecuencia angular omega sobre 2pi, es igual a 1 sobre el periodo. O sea que f es igual a 1 sobre el periodo. Y luego, f se mide en hertz, que es 1 sobre segundo, tiene que ser igual a la frecuencia, que sí se mide en 1 sobre segundo, o en radianes por segundo, la frecuencia angular sobre 2pi. Bueno, ¿esto lo recuerdan, estas expresiones de física 1?
parecen conocidas? ¿Las usaron? Sí, sí, dicen en el chat. Buenísimo. Esto es un repasito como para ir recordando, ¿no? Porque si no... Bueno, la cuestión es que ahora hablamos mucho de la luz, ¿no? Pero en realidad las ondas electromagnéticas abarcan todo un espectro que es muy grande, ¿no? Y vamos desde los rayos gamma, los X, la radiación ultravioleta, el visible, que uno le suele llamar luz, ¿no? Porque uno llama luz en el visible, el Tal cual. infrarrojo, que no lo vemos, o sea, nosotros con nuestros ojos solamente captamos esto. El infrarrojo, una parte lo captamos como calor, ¿no? Y el ultravioleta con que nos hace bolsa la piel, pero no lo estaríamos detectando a simple vista. Pero sí se No puede. lo podemos, claro, no lo podemos ver. Lo notamos cuando nos bronceamos, ¿no? El tema del En el UV. mejor de los casos. Claro, por eso siempre usan los protectores solares y el caso del infrarrojo con la percepción de calor, digamos. Y ahora aparece Pero una no lo... propaganda de alguien diciendo use Vagovit, qué sé yo. Claro, tal cual. Sí, sí. No, pero es cierto que el tema del UV lo tenemos siempre asociado bueno, esto, a los protectores solares más que nada, aunque la radiación UV se usa, bueno, ustedes deben saber ya porque por ahí cursaron muchas de esas materias que se usa para un montón de cuestiones relacionadas a la higiene, a la esterilización y demás, Claro. pero en lo cotidiano, pensando en la radiación, que este espectro puede ser el espectro de nuestra estrella, de nuestro Sol, ¿no? Entonces, si pensamos en nuestro Sol, justamente el UV nosotros lo tenemos más asociado a esta protección de los rayos del Sol, ¿no? De la radiación UV, bueno, que aparece en todos los envases, ¿no? Protege tanto factor de protección, como aparece factor de protección, creo que sí. Mm. Bueno, y además acá se meten otros, ¿no? Que, como los microondas, que uno mete las cosas adentro del microondas y salen calientes y uno dice, ¿qué pasó? Bueno, tiene que ver con radiación Tal también. cual. Después, de hecho hay una anécdota de cómo se descubrió esta idea de usar un microondas, que era un tipo que tenía chocolates en el bolsillo y estaba cerca de una antena de transmisión de ondas y vio que los chocolates se le derretían. Otra cuestión de la ciencia, ¿no? O sea, avances Sí. que surgieron por una cuestión al azar, por un descuido, qué sé yo, de todas las cosas que uno Se puede manchó decir, el ¿no? pantalón y dijo, ops, yo me hice caca, o esto no es chocolate, ops. ¿Viste? Bueno, después las ondas de radio, que son las transmisiones, que uno dice, ah, no, pero yo las ondas de radio las escucho, sí, no, pero lo que pasa es que las escuchamos, pero para poder escucharlas, obviamente necesitamos un aparato que traduzca la Traduzca. radiación electromagnética en ondas de sonido a través de los parlantitos y demás. O sea, nosotros no escuchamos la onda de radio que se está transmitiendo de una emisora por nuestros oídos directamente, sino a través de un traductor que traduce la onda electromagnética a una onda mecánica, como es el sonido. Y después tenemos longitud de onda larga, que bueno, aparecerán cosas ahí, pero bueno, el espectro que nosotros tenemos como luz es solo una región muy acotada de ese espacio. Y la cuestión es que, bueno, acá hay cosas que volvemos a recordar física 1. Recuerden que la velocidad de propagación en una onda siempre es el producto de la longitud de onda por la frecuencia, por F, que si usamos las definiciones de vector de onda, al lambda lo podemos escribir como 2pi sobre k, y a la frecuencia F como omega sobre 2pi. Entonces la velocidad de propagación también nos va a quedar como el cociente entre la velocidad, sí, la frecuencia angular, o sea, el omega, y el módulo del vector de onda. Y también sabemos que la velocidad de propagación es la velocidad de la luz. O sea que ahora estas expresiones de la velocidad de propagación es el producto de la frecuencia por la longitud de onda, o la frecuencia angular sobre el módulo del vector de onda, o 1 sobre la raíz de epsilon 0 mu 0, son cosas con las que van a jugar para acá y para allá para poder resolver problemas. Y acá hay cosas que son abusos de lenguaje. Por ejemplo, nosotros hablamos de onda monocromática, de hecho las que estamos mirando lo son, cuando tenemos una sola frecuencia involucrada. Pero el tema es que cuando decimos monocromático y uno escucha cromo y habla de color, ¿no? Entonces decís, bueno, quiere decir que hay un solo color, pero eso es como una asociación con el visible. Vamos a decir monocromática aunque no estemos en el visible. O sea, si yo tomo una longitud de onda y una frecuencia que corresponda, por ejemplo, a los rayos gamma o a los X,
y les digo, bueno, esta onda tiene un omega de tanto, voy a decir, ay, es monocromática. Evidentemente no tiene nada que ver con el color ese rayo gamma, digamos, esa onda electromagnética, no es un color. Pero por abuso del lenguaje vamos a definir como monocromático aquella onda que tiene una única frecuencia como su componente. Y van a ser policromática cuando esté compuesta de la superposición de ondas monocromáticas. Es decir, policromática van a tener más de una frecuencia cuando la onda que están viendo es la suma de ondas monocromáticas. Y obviamente las policromáticas van a ser soluciones de la ecuación de onda si lo eran cada una de las componentes monocromáticas. Es decir, si yo tengo estas soluciones que estamos hablando ahora para el vacío y en ausencia de fuentes en una frecuencia que corresponde al azul, por ejemplo, y después una en amarillo y una en el rojo, y bueno, yo sé que cada una por separado es solución de esa ecuación de onda. Entonces la suma, la combinación lineal de soluciones de una ecuación de onda también es solución de la ecuación de onda. Entonces la policromática también lo va a hacer. Yo las reemplazo, también van a ser solución. Bueno, ahí tenemos de vuelta las soluciones de las ecuaciones de Maxwell. Le pusimos acá el desfasaje para el campo eléctrico distinto del magnético, porque vamos a probar que en realidad son iguales. Y bueno, una cosa que dijimos es, hagamos un análisis de qué estuvimos haciendo. Agarramos las ecuaciones de Maxwell, como que hicimos un poquito de cocina con ella y llegamos a la conclusión que con ella se podía llegar a una ecuación de onda para los campos. Dijimos, esta ecuación de onda tiene estas soluciones que son las que estamos mostrando en pantalla, pero tengan en cuenta que hay que volver a las raíces y decir que esas ecuaciones que acabamos de poner como soluciones de las ecuaciones de onda para el campo eléctrico y magnético tienen que verificar a las ecuaciones de Maxwell. O sea, nosotros estas son una solución matemática de las ecuaciones de onda. ¿Cómo sé que es la solución correcta? Porque tienen que verificar las ecuaciones de Maxwell. Y eso nos van a dar condiciones que deben cumplir la amplitud del campo, la dirección de propagación y los desfasajes que nos van a terminar de caracterizar la onda electromagnética que cumple las ecuaciones de Maxwell. Acá está diciendo eso, las soluciones de las ecuaciones de onda para A y B deben cumplir las ecuaciones de Maxwell, y para no marearnos, porque hasta ahora lo vine haciendo general, pero si me meto ahora en forma general acá, se van a marear, no perdemos mucha generalidad eligiendo una dirección de propagación, no sea porque uno siempre puede orientar los ejes para donde quiere, puede orientar el eje de modo que coincida con la dirección de propagación. Entonces decimos que el vector de onda va a tener un módulo que se llama K, o sea, igual que el vector pero sin flecha, pero que va a estar en la dirección J, es decir, que se está propagando en la dirección del eje Y. Entonces, cuando pongo esta condición, voy a hacer el producto escalar que aparece en las ecuaciones de onda, este K escalar R, y entonces me va a quedar, R lo puedo poner como X y Z, son las coordenadas del punto, y entonces cuando hagamos el producto escalar, nos va a quedar el R, o sea, en realidad no son las coordenadas, X y Z son las coordenadas del punto, y el vector es de 0 a ese punto. ¿Bien? Cuando hagamos el producto escalar, nos va a quedar K escalarí, ¿no? Porque sería nada más que la parte del vector R que está en la dirección de Y la que sobrevive. Y eso lo reemplazamos en las ecuaciones. Y ahí ya les metí trampa porque reemplacé más cosas. Entonces, fíjense, si miramos la parte oscilatoria, el K escalar R se llama KI, que acabo de reemplazar eso. Y acá, en esta parte que está al frente, lo único que hice fue, en lugar de escribirlo como un E0 que tiene dirección, lo escribí como si yo a ese 0 le pudiera dar componente X, componente Y, componente Z. O sea, ese E0 lo escribí como un vector que tiene las tres posibles componentes. Entonces ahora tengo reescrito en una forma más amigable o más fácil de trabajar a los campos eléctrico y magnético. Hay una aclaración que no hice al principio, estoy trabajando con senos, esto también se puede hacer totalmente igual con cosenos, ¿no es cierto, Flavia? De hecho, Sí, tal cual. o sea, si van a un libro y está el coseno en lugar de seno, van a ver que los razonamientos son muy similares, pero son con coseno. ¿Digamos? Lo que pasa es que, bueno, si comparan hacerlo con seno con hacerlo con coseno, la diferencia va a estar en este desfasaje que les aparezca acá atrás, ¿no? Que puede cambiar. Todo se acomoda con ese desfasaje, definitivamente. Pero a lo que serían las variaciones y todo lo que nos interesa, no habría demasiado problema. Bueno, nos seguimos con seno, nosotros vamos a tratar de mantenernos con seno, entonces tenemos estas expresiones, tenemos que ver que cumplen las ecuaciones de Maxwell, entonces vamos a ver que cumplen las primeras. ¿Cuáles son las primeras? Las leyes de Gauss. Vamos por la del campo eléctrico. ¿Nosotros qué pedíamos? Que la divergencia del campo eléctrico sea cero. Y la definición de divergencia, hoy la dijimos, son las derivadas
respecto de las coordenadas de las componentes. Entonces, X respecto de X, Y respecto de Y, es Z respecto de Z. Entonces, vamos a poner la parte de estos campos que está en X, en Y y en Z para resolver esta cosa. Fíjense, cuando voy a hacer la derivada de la componente X respecto de X, sería tomar E0X por la parte oscilatoria. Por la parte oscilatoria multiplica todo. Yo no lo abrí porque si no me quedaba una ecuación enorme, digamos. Pero esto es 0x por la parte oscilatoria. Es 0x es una constante, así que esa, cuando la derive respecto de x no me va a traer nada. Y cuando vaya a derivar la parte del seno, fíjense que depende de y. O sea que no hay nada que dependa de x en esta expresión. Entonces me da 0 ese primer pedacito, la derivada respecto de x. Voy a la que tiene que ver con y. No voy a decir, bueno, la componente, esta es 0i, es una constante, así que lo saco de afuera de la derivada. Voy a derivar el seno. Ah, bueno, este no tengo problema porque sí depende de y, y la derivada del seno me da el coseno de ki menos omega t más phi por la derivada del argumento de ese coseno que nos queda una acá. Y después vamos a hacer la derivada respecto de z y nos encontramos con lo mismo. E0z es un valor constante, es un número, y cuando voy a derivar la parte oscilatoria, la del seno, no depende de z, porque la dirección de propagación estaba en la dirección del eje y. Entonces, también me aparece 0. Bueno, entonces me queda esta expresión, pero del otro lado me da que esto me tiene que dar 0, porque la divergencia del campo era 0. Y acá tengo una derivada que no me da 0, igualada a un 0. Acá no es 0. El coseno este va a cambiar, no puede ser que yo me preocupo, o sea, evidentemente en algún momento va a dar 0 el coseno, ¿no? Dependiendo de una combinación de la coordenada y del tiempo, pero esta ecuación es válida en todos los puntos en el espacio y en todo momento. Así que no me puedo agarrar de que en algún momento, en algún punto del espacio el campo es 0, porque al lado ya no lo sería. Así que no es justo la parte del coseno la que me asegura que se cumpla la ley de Gauss para el campo eléctrico. ¿Qué es lo único que puedo hacer acá? Decir que la parte que acompaña al coseno es 0, que la amplitud en la dirección de propagación es 0, porque si no, no me verifica para todo punto del espacio y para todo momento el 0 de la divergencia del campo eléctrico que corresponde a la ley de Gauss. Entonces decimos, la componente del campo eléctrico en la dirección de propagación tiene que ser 0. Vamos con el campo magnético, no es muy distinto. Tengo que pedir que la divergencia me dé 0, pero en este caso voy a derivar respecto de la presión de abajo. Tengo el mismo análisis, no depende de Tal X, cual. no depende de Z, solo me queda dependiente de Y, pero esa igualdad me tiene que dar 0 porque me lo dice la ley de Gauss del campo magnético. No tengo muchas opciones. La componente del campo magnético que va en la dirección de propagación tiene que ser 0. Entonces uno dice que tanto el campo eléctrico como el campo magnético son perpendiculares, es decir, sobran, ¿no?, al vector de onda, dirección y propagación. ¿Cómo? ¿Son perpendiculares? Ah, es decir, sí sobra. Sí, sobra. Yo cuando lo leí me quedé pensando, es decir, que son perpendiculares al vector de onda, es decir, ahí va, es decir, a la dirección de propagación. Ahí, Las ondas en las cuales lo que oscila era perpendicular a la dirección de propagación se llama onda transversal. Recuerden allá en lejos, en física 1, que uno decía, por ejemplo, las ondas en una cuerda eran transversales porque los puntos de la cuerda oscilaban perpendiculares a la dirección de propagación. Y las ondas de sonido eran longitudinales porque la vibración de las partículas del medio para propagar el sonido eran en la misma dirección en la que se propagaba. Y algo muy importante era en ese momento que no había transporte de materia, ¿se acuerdan? Que la cosa oscilaba y lo que se transmitía en el medio era la perturbación, ¿sí? No la materia. Hemos llegado a una condición. Son ondas transversales porque el campo eléctrico y magnético asociado a esa onda son perpendiculares a la dirección de propagación. Bueno, sigamos. Ya tenemos, fíjense que agarré las ecuaciones que tenía y le saqué la parte de que era perpendicular a la dirección de propagación. claro, ya la componente sobre el eje Y de los campos no la escribimos porque ya sabemos que es 0. La idea es reemplazar el campo eléctrico en la ley de Faraday e integrarlo para obtener B. Entonces acá está la ley de Faraday. Lo que queremos hacer es hacer una integración, así que si integramos ambos lados nos va a quedar que B es menos la integral del rotor del campo eléctrico en el tiempo. Ahora,
Observen que cuando hacemos esta integración tendría que haber un término de campo magnético constante. Ese término no lo estamos teniendo en cuenta. Suponemos que no solamente estamos mirando el campo variable. Bueno, entonces tenemos que reemplazar el campo eléctrico. Eso implica que tengamos que calcular el rotor del campo eléctrico, que es el producto vectorial entre el operador nabla, que en este caso contiene las derivadas espaciales en ejes cartesianos, vector las componentes del campo eléctrico, que en este caso tenemos dos, la que está en la dirección del eje X y la que está en la dirección del eje Z, y 0 para el eje Y. Cuando hacemos ese rotor, es la expresión que nos queda acá abajo, que está como integrando, y bueno, lo que nos queda acá es resolver la integral. Es decir, vamos a sacar de adentro de la integral la parte que tiene a las amplitudes, o sea, las componentes de la amplitud del campo eléctrico, porque no dependen del tiempo. Y bueno, vamos a hacer primero esta derivada y luego una integración. De esa derivada aparece un k, y de la integración va a aparecer un menos omega dividiendo, con lo cual justifica la presencia de este omega y la ausencia, digamos, del signo menos. Entonces, esto que está acá es el resultado de haber resuelto el rotor del campo eléctrico, y esto que está acá es el resultado de haber resuelto la integral del rotor del campo eléctrico en el tiempo. Bueno, entonces ahora tenemos una expresión del campo magnético que está directamente relacionada con el campo eléctrico. Veamos qué conclusiones podemos sacar a partir de estas tres expresiones, de la 1 y la 2, que son las que obtuvimos luego de aplicar de las leyes de Gauss a estos campos, y ahora tenemos, luego de aplicar la ley de Faraday, las condiciones sobre el campo B. De 1 y 3, o sea, de mirar el campo eléctrico y el campo magnético obtenido que verifica a la ecuación de Faraday, si hacemos el producto escalar entre estas dos expresiones, nos va a dar 0. Bien, la parte oscilatoria es la misma y nos queda el producto escalar entre esto, que sería la amplitud del campo magnético, y esta amplitud, que ya lo ven, les va a quedar E0x por E0z menos E0z por E0x, todo multiplicando por k sobre omega. Entonces, evidentemente nos termina dando 0. El siguiente paso es comparar. Si yo tomo B0, que sería esta amplitud tendría que ser la raíz cuadrada de 0x más E0z al cuadrado por k sobre omega. El siguiente paso sería notar que esta expresión, mirando la expresión 1, es el módulo de la amplitud del campo eléctrico. Bien, y que k sobre omega es 1 sobre c. Entonces, haciendo esto, si identificamos a k sobre omega como 1 sobre c y a esto como el módulo de la amplitud del campo eléctrico, nos queda que la amplitud del campo magnético es la amplitud del campo eléctrico sobre c. Y acá hay una acotación interesante que podemos hacer, porque muchas veces cuando uno mira esta relación de que la amplitud del campo magnético es igual a la amplitud del campo eléctrico sobre C, dice, bueno, entonces quiere decir que como C es 3 por 10 a la octava, la amplitud del campo magnético es muchísimo menor que la del campo eléctrico. Sí, puede ser que numéricamente menor uno mire esas expresiones y lo encuentre de esa forma, pero tengan en cuenta que esos campos se miden en unidades diferentes. No podemos compararlos porque simplemente tienen unidades diferentes. O sea, así como no podemos comparar una unidad de tiempo con una unidad de longitud, tampoco podemos comparar una unidad de campo magnético con una unidad de campo eléctrico. Luego podemos recordar que acabamos de obtener que tanto el campo eléctrico como el magnético son perpendiculares al vector de propagación, que acá fíjense que está escrito como vector y no como versor porque estamos hablando del vector de propagación. Pero además podemos ver que si hacemos el producto vectorial entre el campo eléctrico y el campo magnético, nos va a dar exactamente J, que era la dirección de propagación. Es decir, que el producto vectorial del campo eléctrico y el magnético nos da un vector cuya dirección es la dirección de propagación. O si tomamos los versores que apuntan en la dirección y sentido del campo eléctrico y del campo magnético, su producto vectorial nos da la dirección y sentido de propagación. Pero además, comparando 2 con 3, se puede ver fácilmente que
Si yo ya he relacionado a B0, o sea, la amplitud del campo magnético, con E0 sobre 6, y observo la parte oscilatoria, se ve claramente que los desfasajes son los mismos, que el desfasaje del campo magnético tiene que ser igual al del campo eléctrico, y en consecuencia lo que llegamos a la conclusión es que ambos campos están en fase. Entonces, con toda esta información vamos a escribir las expresiones, pero de una forma más relacionada, o sea que en vez de poner B0, ponemos E0 sobre C, y a los desfasajes ya no nos distinguimos. Aquí tenemos una representación de un punto del espacio en particular, donde estamos observando cómo se comporta en el campo eléctrico y magnético. Observen que si nosotros hacemos la regla a la mano derecha para resolver el producto vectorial entre la dirección del campo eléctrico y la dirección del campo magnético, nos da la dirección de propagación. Prueben, pongan los dedos con la dirección del campo eléctrico, ciérrenlos hacia la dirección del campo magnético y les va a dar la dirección de propagación. Y eso lo pueden hacer tanto en este lóbulo, como si lo intentan, con un poco torcida la mano, en este otro de acá. Así que si uno tuviera que identificar acá las direcciones, esta sería el eje Y, porque era la dirección de propagación que habíamos elegido y la podemos leer desde la parte oscilatoria, y el campo eléctrico que nos dio con doble componente, así que tendríamos que doblarlo un poquito, ¿no? Porque medimos las dos componentes. Pero claramente los hacemos mutuamente perpendiculares. Recordemos que cuando decimos que están en fase, lo que estamos diciendo es que cuando uno de los vectores, uno de los campos está al máximo, el otro también tiene que estar en un máximo. Si está en un mínimo, el otro también tiene que estar en un mínimo, y viceversa. O sea que las ondas están en fase como se muestra en este dibujo. Nos queda definir algo más, que es lo que se conoce como la dirección de polarización. Si observan acá, la dirección de polarización está definida como la dirección del campo eléctrico, y para recordar eso se pueden acordar que el campo eléctrico era el que habíamos analizado cuando estudiábamos cómo se polarizaban los materiales. Eso que se orientaban los momentos dipolares de las moléculas polares, o se producía una redistribución de la nube electrónica que generaba un momento dipolar, o sea que convertía a los átomos en dipolos microscópicos. Así que con esa idea podemos llegar, si nos preguntan en qué dirección se polariza, podemos imaginar que es la dirección del campo eléctrico. Dirección y sentido, obviamente. Y lo que nos queda es preguntarnos por qué decimos que estas ondas son planas. Recordemos que si miramos esta expresión y tomamos un valor constante de I, el campo eléctrico para ese valor constante de I, no importa los valores de X y Z, ese campo va a valer lo mismo. Y lo mismo nos pasa con el campo magnético. En consecuencia, decimos que si nosotros tomamos planos perpendiculares a la dirección de propagación, en cualquier plano que sea perpendicular al eje Y, o sea, que sea XZ, vamos a ver que en cualquier punto del espacio vamos a poder dibujar una onda de este tipo, y en cualquier punto que nos paremos, el campo eléctrico, mientras estemos sobre planos paralelos al XZ, o sea, al planos perpendiculares a la dirección de propagación, vamos a tener el mismo valor de campo eléctrico y campo magnético asociado a cada punto. Obviamente que si uno está en esos puntos va a ver que cambia en el tiempo, pero si miramos al punto de al lado sobre ese plano, perpendicular a la dirección de propagación, el valor instantáneo también va a ser el mismo. Bueno, con esto terminamos la primera parte de la clase. La segunda parte nos vemos a las 11.